Gracias, Fer. No, gracias. Entonces, como portada del curso o de esta sesión, está esta parte de este libro, que es El Tesoro Óptico, que es el Tratado de Alhazen, que hablamos otra vez, mostrando el arcoíris, el uso de espejos parabólicos para incendiar barcos, la distorsión de las imágenes causadas por la refracción en el agua y otros efectos ópticos. O sea, todo se convierte en problema de óptica y de refracción y de reflexión, ¿no? Como he dicho. En el tratado de Leonardo da Vinci tenemos esto: la mente del pintor debe ser como un espejo que se llena con tantas imágenes como hay cosas delante de él. ¿Qué es la pintura en realidad? O es una ventana, como dice Alberti en el tratado de pintura, o es un espejo, como dice Leonardo, ¿no? El espejo se convierte en la metáfora de la pintura, o la pintura debe ser como un espejo y tiene las propiedades del espejo, ¿no? Entre las propiedades ópticas que tiene es que, viendo pues el pintor, como dice Leonardo, viendo pues el pintor que el espejo, por medio de ciertos lineamientos y sombras, le hace ver las cosas resaltadas, y teniendo entre sus colores sombras y luces aún de mucha más fuerza que las del espejo, es evidente que si sabe manejarlos bien, parecerá igualmente su pintura una cosa natural vista en un espejo grande, ¿no? La pintura debe imitar la naturaleza o debe imitar el espejo, ¿no? O debe imitar como el espejo imita la naturaleza, ¿no? Es algo, podríamos ser capaces de reproducir mejor la realidad que un espejo. Para Leonardo, por ejemplo, para ver una pintura y saber si la pintura es correcta o incorrecta, propone que veamos la pintura a través de un espejo. Ahora, el espejo ha sido estudiado por la ciencia, por el arte y por la magia, como les decía, ¿no? Entre los precursores de la ciencia, pues está pues Kepler. Después podríamos llegar en esa época pues a Galileo. Evidentemente, ¿cómo se llama este? A Newton. Copérnico. A Copérnico, claro. Pero a Newton, ¿no? Todos ellos preocupados por la luz, el problema de la luz, ¿no? Y por lo tanto también el problema de los espejos. ¿Por qué? Porque el espejo es un nuevo instrumento en esa época, y no lo digo metafóricamente, sino tecnológicamente. Se facilitó y se hizo y se perfeccionó la construcción de espejos. Antes el espejo eran, no se usaba este tipo de esta forma de cristal, sino incluso eran metales y demás, ¿no? Pero en esta época, pues con la industria de Venecia, etcétera, que es todo muy interesante cómo se desarrolla la industria, ¿no? Y cómo eso afecta evidentemente al arte. Pues se desarrolla esta industria del vidrio, el Murano, etcétera, que viene de conocimientos de la alquimia, ¿no? de la química, y se materializa este nuevo artefacto que había sido más relacionado con la vanidad, pero se convierte también como un instrumento para la ciencia, ¿no? Todo este estudio de la óptica en la ciencia pues da como resultado, por ejemplo, el descubrimiento del telescopio y del microscopio. Entonces, por eso Kepler y los astrónomos estaban muy interesados en la cuestión de los lentes, ¿no? Dice en el tercer capítulo Kepler, en los fundamentos de la catoptría y el lugar de la imagen, dice, trataba de los espejos. Kepler procedió a dar la verdadera causa del lugar de la imagen, la ignorancia de que es una mancha vergonzosa de una ciencia bellísima. La imagen era una ilusión óptica que, cuanto al lugar está, arrancada de su objeto, ¿no?
aquí está esta idea de que la imagen es una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica, no es la realidad, que cuando está arrancada de su objeto, ¿no? Está ya una concepción mucho más científica, por decirlo de esta manera, ¿no? Ahí me estoy regresando. Ahora, por su parte, Descartes, en 1600, y además, bueno, eso es uno de los grandes teóricos de la óptica de su tiempo, dice: ¿quién está? ¿Quién piensa? ¿Quién soy yo? ¿Soy esa imagen en el espejo? ¿Cómo encajo en el universo? ¿Qué es la belleza y por qué me conmueve? ¿Qué es el amor y por qué estoy tan obsesionado con los pensamientos sobre el sexo? Y por cierto, ¿cómo queda el pelo? ¿Crees que mi nariz es demasiado grande? Fíjense esta descripción bellísima de alguien que se está viendo al espejo, ¿no? Se ha dicho que el Renacimiento pues, es el advenimiento de una nueva conciencia, así como se organizó la economía y creó una nueva forma de producción, así también la sociedad se reorganiza en un nuevo tipo pues, político y social que corresponde a los tiempos económicos, ¿no? Toda la política crea la ciudad, ¿no? Y así podríamos plantear el problema del Renacimiento a partir de muchos temas. Pero para que no nos perdamos, uno de esos temas es precisamente el ciudadano, ¿no? La conciencia de sí mismo, ¿no? Que si no es nuevo en nuestra cultura, porque en la Edad Media tenemos que hablar de otra manera en ese sentido, aquí estamos hablando de un individualismo, ¿no? La aparición del individualismo. Entonces aquí el individuo que se pregunta, ¿no? Sobre el espejo, y además es por primera vez que uno puede fijarse en el espejo y ver la verdad, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién piensa? ¿Quién soy yo? ¿Soy esa imagen en el espejo? ¿Cómo encajo en el universo? ¿Qué es la belleza y por qué me conmueve? ¿Qué es el amor y por qué estoy tan obsesionado con los pensamientos sobre el sexo? Y por cierto, ¿cómo me queda el pelo? ¿Crees que mi nariz es demasiado grande? ¿No? Me hace muy bella esta reflexión. Y el problema para Descartes era esa falta de relación que él percibía entre el alma y el cuerpo, ¿no? Esto es una de las cuestiones de Descartes que se discutirán mucho, ¿no? La relación entre el alma y el cuerpo. Y para Descartes no había esa relación, ¿no? Sino que de alguna manera, el alma se comunicaba con el cuerpo a través de esta glándula, ¿no? La pineal, donde recibía los impulsos luminosos del ojo, etcétera, los sentidos, sí reaccionaba fisiológicamente, ¿no? Era no la descripción del alma, sino la descripción del cerebro, ¿no? O sea, estamos hablando de mecánica del cuerpo. Estamos hablando de ciencia. Y para él, en sus estudios de óptica, dice: la luz se extiende circularmente en toda dirección de cuerpos luminosos. La luz se extiende fuera a cualquier distancia. La luz viaja instantáneamente. La luz viaja normalmente en rayos o en líneas rectas. Varios rayos pueden venir de puntos diferentes y juntarse en el mismo punto. Varios rayos pueden empezar en el mismo punto y viajar en direcciones diferentes. Varios rayos pueden pasar a través del mismo punto sin estorbar cada uno del otro. Si los rayos son de fuerza muy desigual,
entonces pueden a veces obstaculizar uno con el otro. Los rayos pueden ser desviados por reflexión o por refracción. La fuerza de un rayo puede ser aumentada o disminuida por el talante de la materia que lo recibe, ¿no? Fíjense esta maravilla, estos conceptos, ¿no? Que definen la luz no en el sentido como se venía discutiendo, sino a partir de pues, de esto nuevo donde se define precisamente la ciencia, ¿no? Un método, ¿no? Que es posible conocer esta mecánica de la luz a través de este método, ¿no? O sea, todo es un mecanismo de relojería, pero también estos astrolabios, ¿no? Porque son los mismos que calculan, estoy hablando de Kepler, la circulación, la elipsis, como los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? En forma circular, sino elíptica, y toda la geometría implicada en la astronomía, y toda la geometría implicada a la creación de lentes para poder ver, ¿no? El telescopio. Entonces, una descripción así pues da una nueva luz sobre lo que se entiende como luz. Descartes definió la luz como un cierto movimiento o acción muy rápido y muy vivo. No pudo explicar su verdadera naturaleza, o lo que se acercó a ello por medio de tres analogías algo contradictorias. En primer lugar, se desplaza instantáneamente, al igual que el bastón de un ciego, siente inmediatamente lo que toca, la luz de un objeto llega al ojo. Descartes descartó esas pequeñas imágenes que revolotean en el aire de Demócrito y de Bacon, que hipotizaron. A continuación, comparó la transmisión de la luz con las uvas a medio prensar en una cuba de vino para explicar un material muy sutil y muy fluido que se extiende sin interrupción desde las estrellas y los planetas hasta nosotros, a través del cual viaja la luz. Y por último, pidió a sus lectores que pensaran en las partículas de luz como pequeñas pelotas de tenis. En su libro aparecía una ilustración de un tenista enano golpeando, un jugador de tenis enano golpeaba pequeñas pelotas contra un espejo donde rebotaban en una muestra, la reflexión, ¿no? Ahí están y vean esto. Entonces, esos fluidos, esa no materia, ¿no? Así estaba compuesto el universo. Y así. Oye, pues, ¿cuándo se inventó el tenis? No, pues Newton también jugaba tenis, ¿no? Bueno, entonces este concepto tan abstracto, pero al mismo tiempo tan inmaterial, ¿no? Otra vez estamos en el límite entre lo material y lo inmaterial, entre el cuerpo y el alma, y como que todo se establece a ver de qué manera se comunican, ¿no? Y de qué forma. Aquí otra portada de un libro. Este es el Ars Magna Lucis Umbrae, sería la gran obra sobre la luz y sobre la sombra, de Anastasius Kircher, de 1671. Me estoy saltando un poco, digo, estamos hablando de un periodo que se llama el Renacimiento, que comprende final del siglo de 1400, o principios de 1400 a 1600, entonces no estoy haciendo una historia y me estoy brincando, dando saltos como los rebotes de luz en todas sus manifestaciones, ¿no? Es un tratado de luz, pero escrito por el gran sabio, es el gran sabio Kierkegaard. Kierkegaard se interesó en todas las ciencias, hizo estudios de vulcanología, fueron uno de los primeros que trataba de descifrar los jeroglíficos egipcios.
conoció todas las culturas antiguas, todo, era una enciclopedia, el Kierkegaard, ¿no? ¿Era alemán? Sí. Y además una persona muy reconocida del mundo intelectual. Dice, una de las ilusiones, esto es Kierkegaard, una de sus ilusiones con un espejo oculto mostraba agua que se derramaba hacia abajo en un cielo acuático. Otra mostraba un teatro catóptrico en el que los sabios espectadores se acercaban para agarrar piezas de oro solo para encontrar que su mano agarraba el aire. Kierkegaard puso un gato en esa caja de espejos donde intentaba de atraer o arañar a sus compañeros felinos ilusorios hasta que aullaban en indignación, rabia, celos, amor y deseo, como señaló un observador. Kierkegaard dio charlas y demostraciones públicas presentando uno de los primeros espectáculos de Linterna Mágica en los que proyectaba la imagen de un alma en purgatorio con la fuente de luz de las velas proporcionando un parpadeo realista. Durante las siguientes 4 décadas, Kierkegaard entretuvo a Roma y al mundo, produciendo más de 40 libros profusamente ilustrados sobre la asombrosa gama de temas, incluyendo el magnetismo, la óptica, la geología, la astronomía, música, arqueología, teología, medicina, filología e historia natural. Le gustaba citar a Platón: no hay más hermoso que saberlo todo, todo. Un personaje que a mí me encanta, ¿no? Aquí tenemos unas ilustraciones de las camas oscuras que él utilizaba. Y de ahí pasaba estas imágenes en movimiento, fíjense, es el cine, ¿no? Está padrísimo. El cine. Y eran puros juegos ópticos, puras ilusiones ópticas. Ahí también nos permite pues relacionar este concepto con lo que es el engaño, ¿no? Y la ilusión óptica está en relación con el engaño. El engaño se convierte en la estética de finales del Renacimiento y sobre todo es la estética del barroco. Es engaño, ¿no? Engaño en todos los sentidos. Engaño se pasan los altares a las fachadas de las iglesias. Todo es espectáculo, ¿no? Vean todas las ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, este cajón, ¿no? Que una ociosidad de la corte, evidentemente. Este gabinete de espejos, porque bueno, en los palacios incluidos hay salones de espejos, todo el espejo espejea, ¿no? Entonces hay estos gabinetes de espejos que en realidad eran joyeros, pero eran curiosidades pues, de ociosos, ¿no? Entonces abrías estos paneles que estaban llenos de espejos y ponías objetos ahí y se multiplicaban y toda la estética del espectáculo, ¿no? Oye, ¿cuándo se inventa la tecnología del espejo como lo conocemos hoy? En esta época, precisamente, En esta época. que le estoy diciendo, ¿no? Que es por la industria de espejos que se crea en Venecia y en esas partes con tecnología bizantina y en fin, ¿no? Entonces, se permitía hacer este tipo de trucos, ¿no? Porque los espejos ya eran tan finos, ¿no? Y además pues estaba en un nuevo producto en el mercado. Los que vendían espejos eran unos personajes muy extraños porque el espejo pues también puede estar al alcance de todos en ese momento. Entonces los que vendían espejos llevaban sacos así colgando todos los espejos que guiñaban, etcétera. Era un tipo que sobresalía de la multitud precisamente por espejos. Entonces, le daba desde espejos hasta, ¿cómo se llama?, lupas, ¿no? O lentes, ¿no?
que es muy chistoso porque aparecen los lentes. Y entonces se utilizaban en todos los sentidos de la tecnológica, pero también científica, y también esta nueva tecnología productora de ilusiones. Ahí, bueno, Victorio y tu vicio, que es lo que veo, está pintado. Que esto es un concepto, o sea, está otra vez, cuál es la función y cuál es la dimensión de la pintura en esta discusión que estamos haciendo. Otro tema que está relacionado a la iluminación, ¿no? Esta iluminación, se hace incluso una dramatización de la iluminación por el teatro, pero también por la pintura y también por la arquitectura, ¿no? Entonces podemos ir a una metafísica de la luz si estamos pensando en estas construcciones fantásticas. Y esta relación entre la cámara oscura y el ojo. Bueno, tengo todo esto de una mejor manera, estoy brincando y no sé qué tan coherente lo logre, ¿no? Pero ya se me perdieron los apuntes que iba a leer, donde estaba mucho más articulado y argumentado, pero ahorita ya me fui por la libre. Pero bueno, los lentes como vida cotidiana, aquí está este retrato maravilloso de Rafael, ¿no? De este Papa el Décimo, ¿no? Y él aquí tiene un par de gafas en la mano, ¿no? De lectura, ¿no? Entonces es entretenido de repente hacer este tipo de investigaciones por dónde están representados los lentes, los espejos en la pintura y esas cosas, ¿no? Esta es de las primeras reproducciones de lentes en la pintura. Otra es este maravilloso personaje Quevedo, ¿no? Quevedo era pues el gran escritor conceptista, pero estamos hablando de cosas muy conceptuales, muy artificiales, de la literatura del siglo español, gran escritor, y muy aficionado a la fantasía y esas cosas. Y se hace esta relación entre, por ejemplo, los lentes y la locura. Se va a retratar a Erasmo con lentes. O sea, los locos tenemos lentes, ¿no? Eso va a ser como aquí está, estas arquitecturas no construidas, sino pintadas, que me parecen muy bellas. Y fíjense estas geometrías arquitectónicas, ¿no? Aquí está Piranesi, ¿no? Las cárceles de Roma, está también la arquitectura fantástica, y otra todavía más, ¿no? Estos paisajes geométricos. Estamos hablando de 1567. Otros, bueno, me los encontré y me encantaron y dije, bueno. Pero sí, los estudios de óptica y geometría, pues, definen este siglo como un siglo óptico, ¿no? Por lo tanto, es pertinente estudiar la relación entre, pues, el espejo y la pintura, ¿no? Si lo encontramos allí desde Leonardo. Es un autorretrato de Parmigianino, es un retrato muy famoso. Es él pintado viéndose en un espejo convexo, ¿no? Con la tela. Lo bidimensional retando a lo tridimensional, o lo bidimensional de la pintura retando lo bidimensional del espejo, ¿no? Son como el billar de tres bandas, ¿eh? Todas estas especulaciones de la imagen, ¿no? Lo que estamos haciendo es especular con la imagen,
¿De dónde nos puede llegar eso? A caminos muy difíciles. Este cuadro que ustedes han visto, que de alguna manera les han tratado de explicar, pues no es otra cosa sino precisamente una especulación de la imagen. Estamos frente a uno de los cuadros más conocidos, ¿no?, de pintura del Renacimiento, y bueno, evidentemente uno de los más conocidos de Velázquez, ¿no? Es uno de Oye, los... se parece a Quevedo y trae la misma cruz en el pecho, ¿no? Sí, sí. Es de la Orden de Santiago, ¿no? Que tiene mucho que ver con la pintura, ¿no? Precisamente. Sí, se parecen a Velázquez y él. Son contemporáneos y conocen mucho a autores tratadistas de pintura que contemporáneos, ¿no? Donde se discuten muchos de estos aspectos, ¿no?, que estamos diciendo. Entonces sí tiene que ver ese uniforme, pero al mismo tiempo estamos ante un cuadro donde hay un juego, una especulación de la imagen muy sofisticada y muy rica, ¿no?, muy barroca. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo un cuadro donde se está representando, pues, a la pintura, ¿no? Ahí está el pintor que está pintando un cuadro. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿O qué relación hay entre el espectador y lo que está sucediendo en el cuadro? Se supone que estamos nosotros delante de lo que está pintando, así como estamos parados en esa escena, ¿no? Son 6 planos. Pues sí, son varios, ¿sí? Son 6 planos distintos, incluyendo el cuadro, el retrato que está ahí en el fondo del salón, ¿no? Espejo. Sí. A ver, pero esto lo está viendo el pintor en un espejo, porque se está reflejando él, ¿no? Esa es una. Él está, sí. Ahorita como espectador estamos en ese juego de cuáles son los planos de representación, ¿no? Entonces, si entras en el juego, sí, efectivamente, lo que estamos viendo es un espejo, ¿no? Un espejo, ¿no? O lo que está viendo, estos personajes están viendo en el espejo. Exactamente. ¿Sí? Ajá. Cualquiera de las dos. Pues aquí tenemos esa multiplicación del espacio y multiplicación de la luz, porque, ¿no?, y evidentemente de la imagen, en diferentes planos, como decía Luis, el plano del cuadro, el plano del espejo que está atrás, que quiénes son los reyes. Entonces los reyes están parados frente al espejo, porque son los únicos que se reflejan en este otro espejo que está al final de la sala, ¿no?, donde están parados. ¿Me explico? ¿No? Sí, está impresionante. Después está esta luz que entra, ¿no?, que es muy importante para la composición de la luz. Y estas luces que entran por estas ventanas que son muy hermosas, ¿no? Entonces, bueno, hay otro espacio que son estos dos cuadros que están atrás, que es un tema muy de esa época, que es el cuadro dentro del cuadro, la pintura dentro de la pintura, ¿no? Y Velázquez lo usa mucho, ¿no? Entonces, para ver el verdadero significado de los cuadros, a veces en las pinturas tienes que ver los cuadros que están pintados en los cuadros, ¿no? Y un último, el cuadro que supuestamente está pintando Velasco, ¿no? Claro. Que podemos suponer que es un cuadro casi terminado por terminado, ¿no? O por terminar, ¿no? Como dijo un crítico, y me parece la mejor, bueno, aquí, ¿no?
Aquí está una explicación de cómo son las perspectivas, etcétera, del espectador, dónde están los reyes, dónde están los planos que se desarrollan de una manera, pues. Y recogí dos citas que son muy importantes para mí. Dice Michel Foucault, quizá haya en este cuadro de Velázquez una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre, ¿no? Michel Foucault escribe hace un estudio sobre el cuadro en uno de los libros más importantes de filosofía escrito en los últimos 50 años. Ahí dice 1969, que es las palabras y las cosas, ¿no? Es hermosísimo todo el estudio que hace del cuadro, que le permite exponer tu... Y otra así, se convierte el cuadro en una ventana abierta que deja ver aquello que haya o sucede tras el cristal. De este modo, la pintura se estatuye como creación de un cuadro, es decir, como una superficie plana que muestra o revela un interior. El cuadro es el lugar en el que puede llevarse a cabo una representación, es decir, una escenificación en la cual cierta presencia es recogida y reflejada. El cuadro es, en este sentido, un espejo del mundo, un espejo que refleja algún episodio, suceso, conjunto de sucesos del mundo. Digo, y como dijo un crítico en el siglo pasado, perdón, ¿Qué cosa este cuadro, estos dos cuadros? Sí, es impresionante. pero como dijo este crítico Gautier maravilloso en el siglo XIX, él decía al ver el cuadro, dice, ¿y dónde quedó el cuadro? ¿No? ¿Y dónde está la pintura? ¿Me explico? Y es una ilusión, es un artificio visual, ¿no? Es un concepto. Regreso a... Una superficie plana que muestra o revela un interior. Es muy bello eso. Como efectivamente lo bidimensional puede reflejar esta experiencia de lo interior. ¿Sí? Es una ventana, un espejo. ¿Qué puede caracterizar la ventana y el espejo? Es precisamente la irrupción de otro espacio y otro tiempo, otra escena, de un espacio en otro espacio, ¿no? O sea, yo estoy aquí en un espacio, pero si abro la ventana, irrumpe otro espacio dentro de este espacio, ¿no? Se añade este espacio. ¿Y qué sucede con el espejo? Lo mismo, ¿no? Donde no hay nada y si pongo un espejo, se crea un espacio, ¿no? Un espacio interior. Ahora sí ya viene lo bueno. ¿Hay algún comentario? ¿No? Vermeer, ya habíamos hablado de Vermeer, para mí es uno de los grandes pintores. Chócalas. ¿Perdón? Chócalas, es de mis favoritos. Sí. Y donde precisamente vemos este problema de la interioridad del espacio. Vermeer está pintando que prácticamente todas las escenas de su pintura suceden en una misma habitación de su casa.
Y se ha especulado, fíjense, no hay que olvidar, estamos en la especulación de la imagen. Y se ha especulado y se ha demostrado más bien que él trabajaba con una cámara oscura, ¿no? O sea, esta habitación se convirtió en una cámara oscura y a través de este mismo artificio él pintaba sus cuadros, o sea, copiaba lo que aparecía en la imagen proyectada por la cámara. Sí, yo sí creo. Y eso no tiene nada malo, ¿no? Es una técnica artística que todavía se usa en la actualidad, los pintores. Porque bueno, también el espejo está en relación con la copia, y la copia con la mímesis, ¿no? Esa estética de la imitación. Entonces, pues no hay por qué no usar esta nueva tecnología que se desarrolla precisamente en el norte de Europa, ¿no? Que es importante, porque esta tecnología de los lentes como instrumentos de conocimiento, estoy hablando de los lentes para ver y todos los estudios de una óptica completamente aplicada, ¿no? práctica, nos permiten estos descubrimientos científicos y los vemos reflejados en la pintura también, ¿no? Aquí evidentemente pues la cámara oscura y esa reflexión sobre la interioridad de la imagen, ¿no? En Vermeer, que es muy importante, cómo esos interiores se aíslan del mundo y de alguna manera la luz es el tema del cuadro, ¿no? El personaje aquí es muy significativo porque es una mujer que está leyendo una carta, es el silencio, no hay acción, no podemos imaginarnos qué carta está leyendo, la historia no está dada, es muy poética, muy poético, ¿no? Toda la pintura de Vermeer. Pero lo que más resalta es precisamente estos detalles, estos reflejos de su rostro sobre el vidrio, sobre los cristales, por ejemplo. Estos reflejos de la ventana y de los brillos en los muebles y en la tela, de la luz que entra, ¿no? Ilumina la escena. Esta manera de reproducir la luz, además, no por pinceladas, sino prácticamente por puntos. Si nos vamos a acercarnos, si nos pudiéramos acercar, serían como pinceladas muy pequeñas, ¿no? Como un puntillismo. Y aún así, tenemos bueno, y aquí el cuadro, otra vez el cuadro dentro del cuadro, es muy curioso, que es una escena de Cupido, entonces eso, el tema, la carta es una carta amorosa, ¿no? Pero este cuadro fue borrado después de él y quedó así como se conoce, ¿no? Pero en realidad yo conozco esta obra, no esta, ¿no? Entonces, pero queda oculta, además me gusta la idea de la imagen. Oye, perdón, Fernando, pero es un mismo cuadro, es el mismo cuadro que se le quitaron elementos. Exactamente. Sí, Okay. se restauró y apareció la imagen que se había borrado. Ah, ok. Es restauración, la del lado izquierdo. Sí, perdón, sí. ¿No? Te digo, todos habíamos conocido esta sin el cuadro y de repente aparece lo del cuadro, ¿no? Sí. ¿No? Pero entonces la restauración, es la del lado izquierdo, ya. Sí, donde está el cuadro. Nosotros pensamos que como se le había olvidado pintar el cuadro, tuvo que hacer otro que sí lo tuviera. Pero también hay otra cosa que es otra sutileza, ¿no? Que es esta cortina que está pintada de una manera muy clara en el borde, ¿no? Porque en esa época las pinturas no estaban expuestas permanentemente,
si no se abría, se descubrían o se cerraban al gusto de la gente, ¿no? Entonces siempre había una cortina frente al cuadro, pero él pinta la cortina, ¿no? Oye, la diferencia de la luz, del tono de la luz, por ejemplo, del blanco que está en la pared o del blanco que está en el marco de la ventana, ¿eso es efecto de la fotografía y de la luz con la que se tomó la foto? ¿O sí cambió con la restauración todo eso? No, sí, es muy difícil retratar cuadros. Y estas reproducciones, además, yo las saco de internet por todas partes que estoy buscando. Entonces, sí, no. Puede ser eso, Luis, ¿no? Ok. Pero ¿cómo? Espérame. Wow, A ver. qué maravilla. Sí, bueno. Me gusta llamar esto de imágenes epistémicas porque son realmente, están relacionados con esta elaboración de imagen, ¿no? Esta especulación de la imagen. Es un cuadro muy bello, el espejo aquí. Ya no es un cuadro sino un espejo, le gustan los espejos, entonces el espejo en la pintura. La misma habitación, con una perfección en tanto a la construcción y a la composición. O sea, una pintura muy cerebral, es muy cerebral. Toda la pintura de Vermeer es muy, muy cerebral, muy, muy mental, cosa mental, como diría Leonardo, ¿no? Y tiene estos juegos, ¿no? Como de repente este espejo, donde uno pues debería de ver retratado el rostro de la muchacha que está tocando como es, pero aquí está volteando, ¿no? O sea, el espejo no refleja la realidad, ¿no? Ese coqueteo entre espejo y pintura, ¿no? Que son cosas conceptuales más que nada, ¿no? Pero sí está volteando, ¿no? Como que aunque estamos de espaldas, sí se alcanza a ver que tiene una ligera... no, pero no corresponde, porque si estuviera realmente volteada como se ve, estaría el cráneo de alguna manera así. ¿Me explico? ¿Más? Más todavía, como... Más todavía, ¿no? Claro, se vería el piano, la tapa del piano. También. Cambia, digo, es que cada cuadrito de este señor han sido estudios y estudios, ¿eh? Cuadra, lo único que cambia en este cuadro es que cambia la posición del cuate. Y es un movimiento muy ligero del cuerpo, como que la ve más de frente, ¿no? Entonces se convierte ya en un dúo amoroso. Aquí está un instrumento y el otro instrumento, etcétera. Entonces se convierte en un dúo amoroso. Y podría ser como una especie de coqueteo, para ponerlo de esa manera, ¿no? Estas sutilezas que se inventan, que permite la pintura, que permite la ilusión óptica, ¿no? Luego se nota que están a punto del sexo. Bueno, aquí otro cuadro muy hermoso. Otro cuadro fantástico. Para mí este es uno de los... Ese azul es impresionante. Impresionante. Pero vean otra vez la escena, el silencio, la interioridad, sobre todo la interioridad. Estamos hablando de esta relación entre espacio e interioridad. La intimidad. La intimidad, ¿no? Y de repente aquí reproduce un plano, un mapa, ¿no? O sea, ahí nos está llevando también a otro espacio, a la cartografía en la que se usaban los telescopios y demás para crear estos planos.
Y los planos tan importantes para Ámsterdam y para Holanda, donde es el Antwerp, para las rutas marítimas, ¿no? Entonces aquí tienen una irrupción entre un espacio completamente íntimo y una intimidad, y después una proyección hacia, entonces, un marino, no sé, pero es otro espacio ahí. ¿Me explico? Además, un espacio imaginario, porque no es el territorio, es el mapa. Entonces también este juego de confundir el mapa con el territorio. El dibujo o el arte se convierte en un objeto, por eso episteme, ¿no? De conocimiento. Oye, ¿y esto es considerado todavía renacentista, Fer? Sí, completamente. Creo que me fallaron unas imágenes. Ahora, algo que me llama la atención, Fer, en esta parte de Vermeer, Ajá. bueno, uno, que la mujer es en su espacio íntimo y que no representa a nadie más, es una mujer en su espacio, en su recámara, haciendo, ¿no? Y luego la lectura de las cartas, ¿te fijas? Sí. Es otro espacio. Es otro espacio, exacto. Ella está metida en esa relación. Es otro espacio. No, otra realidad. Sí, es o sea, es el cambio de una práctica también de escritura y lectura que se relaciona con la conciencia de lo individual, etcétera, ¿no? Exacto. Porque aparece la lectura en silente, ¿no? No, la lectura siempre había sido en voz alta, y en esta época aparece la lectura silente como la escritura que uno lee individualmente, entre ellas, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Sí. El Quijote no es la literatura oral, ¿no? De grupo, de comunidad, sino la lectura individual, ¿no? Donde cada quien establece una relación con ese espacio imaginario diferente, ¿no? Sí, y la figura de la mujer, que es muy, muy interesante. De hecho, la tercera parte de esta plática está dedicada a la mujer, pintora, ¿no? Pintoras. Pero vayamos a un tema que me interesa bastante, ¿no? A ver qué viene después. Sí. Esa diferencia. Tiziano es fantástico. No, Tiziano es para mí uno de mis grandes maestros. Esta diferencia entre la estética de lo que puede ser el Renacimiento italiano y la estética del Renacimiento del norte de Europa. Estamos hablando de la misma pintura, sí y no, pues son dos pinturas completamente diferentes. Y mucho explica esa diferencia, precisamente esa relación que se establece entre la pintura y estas nuevas herramientas, herramientas ópticas, que es el microscopio y el telescopio, por una parte, y los espejos por otra, ¿no? Y esa reflexión sobre la reflexión de la luz, ¿no? La otra vez veíamos cómo para Leonardo el cuadro se iluminaba, ¿no? O sea, la luz emanaba del cuadro, precisamente por el espejo, por ese efecto de espejo, ¿no? Mientras que en otros, pues tenemos una pintura que está iluminada, ¿no? Entonces vean ahí esta diferencia entre Tiziano y Van Eyck. Aquí tenemos dos tipos de pintura que hay
diferencias de estilo y que obedecen a dos concepciones muy diferentes sobre la relación que se establece entre la pintura y el espejo y la ventana, ¿no? Aquí en la primera, en Tiziano, tenemos una pintura que no está hecho de detalles, que lo que vemos es inmediatamente toda la pintura, ¿no? O sea, lo que estructura la pintura es precisamente la historia, la narración, ¿no? O sea, no es una pintura que yo vea por pedazos o a detalle, sino es una pintura que se admira de una manera inmediata, ¿no? Y esa es una de los valores o de las funciones de la imagen, ¿no? La imagen tiene o es superior a la imagen acústica o lo que sea, precisamente en esta capacidad de hacerlo, de tenerlo lo instantáneo, la mayor información instantánea de diferentes tipos, ¿no? Mientras que la pintura de Van Eyck, la Madonna, está hecha con toda una serie de problemáticas completamente diferentes que son el reflejo de la luz, ¿no? La pintura es como una especie de espejo que refleja, ¿no? Y que recibe los brillos luminosos, ¿no? Y estos brillos están hechos con tanto detalle, con tanta minucia, matemática y geometría, que se ven los reflejos de todos los objetos perfectamente por esta luz que entra, ¿no? Pero cada parte entonces se ve iluminada y lo que tenemos nosotros una impresión es verlo a detalle, ¿no? Es otra cosa. Nos acercamos a ver los detalles. Eso nos fascina. Pero hay una diferencia enorme entre estos dos cuadros. Es en el cuadro de Tiziano, ella es totalmente la protagonista del cuadro. O sea, ella tiene una presencia impresionante. Mientras que en el otro cuadro es toda una composición, ¿no? Es la composición porque en realidad, pues sí, la Virgen no te dice mayor cosa, ¿no? Es más bien la imagen y la composición la que te dice algo y la que le da al cuadro una característica muy particular. En el otro, bueno, pues te jala esa imagen, esa mujer te jala de una manera portentosísima. Sí, en el sentido que repito, en el caso de Tiziano hay la historia está por encima, ¿no? De la imagen. O vamos a poder decir, la historia que dice la narración. La pintura puede hacer dos cosas, narrar o describir, ¿sí? Entonces como que se establecen dos criterios. Van Eyck me está describiendo la pintura. Tengo que ir a cada detalle, ¿sí? Y dentro de la retórica, porque pasamos al nivel de la palabra, ¿sí? Dentro de la retórica hay dos formas de la descripción, que es la multiplicatio y la amplificatio, ¿no? La multiplicatio tiene que describirse con el mayor número de objetos o de características, ¿no? Y la amplificatio viene como una manera de atender precisamente el detalle de cada uno de los objetos. Esto no se ve en la obra de Tiziano. En Tiziano se ve precisamente el momento en que esta mujer se está amarrando el cabello, ¿no? Y se está viendo al espejo que lo sostiene un amante, y no se ve prácticamente el reflejo, sino nada más vemos al objeto del deseo, porque ahí el espejo es símbolo del deseo o de la vanidad, ¿no? Entonces una pintura evidentemente erótica, pero la belleza es lo más engañoso, ¿no? Del mundo. Otra vez la estética del desengaño. De aquí tendríamos como un engaño, perdón, un engaño a todas luces, ¿no? Todo este lujo es engañoso,
narración y descripción. Tal vez no sea completamente así, pero es una teoría que he venido pensando desde hace mucho tiempo y que se tiene que ir estudiando poco a poco. Pero, por ejemplo, ya en esta relación entre pintura y espejo, ¿no? Aquí, evidentemente, pues proliferan las pinturas del norte de Europa, ¿no? Y una de las pinturas más famosas de eso es pintura de Van Eyck, por eso escogí a Van Eyck. Es el matrimonio Arnolfini famoso, ¿no? Es un cuadro muy lindo, muy misterioso, donde está reproducido este matrimonio en una habitación con el perro, símbolo de fidelidad. Acaban de llegar a la casa, etcétera, etcétera. Ella está embarazada. Es una de las cosas que más se discuten. Permítame. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Vale? Estamos pegados a llaves de ah, sí. Nos vemos. Ya llegó el del gas. Los que se ha discutido. Hay muy pocas fuentes y bla, 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 documentos que traten. Se ha tratado de identificar este matrimonio. Parece ser que este cuadro fue pintado después de que ella murió, ¿no? Entonces es un tributo, ¿no? Que le hace el marido a su esposa, un tributo funerario, ¿no? Es muy doloroso. Entonces, una escena de felicidad, pues en realidad. Bueno, pero ¿qué vemos aquí? En el medallón que está al fondo de la sala, vemos esta reproducción, ¿no? Que es precisamente del matrimonio, y aquí está Van Eyck pintando el cuadro. Pues tenemos prácticamente lo mismo que Velasco. Oye, las imágenes que están en el medallón están impresionantes. Es un viacrucis, ¿no? Sí, es un viacrucis, y aquí vean este rosario. Qué bárbaro. El juego del detalle, lo que digo, de esta escritura basada precisamente en la descripción, ¿no? Otro de Robert Camping. Aquí tenemos a San José, San Juan y el franciscano fulano de tal, ¿no? Los que comandaban pedían que se pintaran los cuadros, pedían que se pintaran dentro de las escenas, ¿no? Como si fueran los protagonistas de la escena, ¿no? Y aquí lo mismo, no conseguí una que se viera mejor, pero se ve precisamente Camping pintando el cuadro, ¿no? Hay otros autorretratos más curiosos que se han encontrado. Por lo pronto yo les puedo hablar creo que de 6 o 7 que se han ido encontrando. Uno de ellos es de Hans Memling, que en este cuadro de San Jorge y el donador, ¿no? Ahí está San Jorge, y el que paga el cuadro se hace retratar junto a aquí hay una escena evidentemente del niño, ¿no? La adoración. Y Memling se pinta en Ándale. ¿no? En la acuarela. Este género se llama autorretrato escondido, ¿no? Que es un subgénero de la obra, ¿no? Del tema que estamos hablando dentro de la pintura del Renacimiento, ¿no? Otro muy famoso es el prestamista y su esposa. Estos pues, burgueses judíos de Ámsterdam, mercado, en fin, ¿no?
Aquí tienen los objetos y como objeto, como adorno, es otra vez este espejo convexo, que si lo, no sé si tenga aquí, no. Y si amplificamos, vemos a los clientes, ¿no? Aquí otro de un joyero de oro. No sé por qué lo puse. Ah, sí, bueno, lo quería poner para que no se me olvidara. No sé si hemos visto este cuadro, ya les comenté este cuadro de Holbein, ¿no? Los De bajados. Holbein. Sí, por lo que está abajo, ¿no, Fer? Ahí hay Exactamente, como un reflejante, ¿no? exactamente, ¿no? Esta es también una ilusión óptica que pinta Holbein, que si lo vemos de una manera oblicua, lo que vemos es un cráneo, ¿no? Y aquí tenemos un retrato que en realidad es una naturaleza muerta, un vanitas, donde el embajador reúne pues, sus instrumentos sobre el trivium y quadrivium, ¿no? Es decir, la ciencia de los números y la ciencia de las palabras, la poesía, ¿no? Y se hace retratar esto como se le pide a Holbein que le pinte este cuadro para su biblioteca que está construyendo. Y Holbein le dice, no, espérate, incluso yo te diseño la biblioteca, ¿no? Y tú para entrar entonces a la biblioteca tenías que entrar por una puerta oblicua, que el cuadro estaba dispuesto no de frente, sino de lado, y lo que no veías el cuadro, sino veías únicamente la calaca, ¿no? Entonces al entrar, pues veías lo que se trataba. Los juegos ópticos, y al mismo tiempo tiene un pin aquí que no se alcanza a ver, por supuesto, que es una calaca, ¿no? Y tiene otro adorno, no me acuerdo cuál es el otro, ya se me olvidó. Bueno, no importa. Ah, sí, aquí el monje tiene está relacionado con la muerte. Entonces, como cualquier vanitas, pues sería un recordatorio que todo es ilusorio, todo es un engaño, que todo es vanidad y que pues por el conocimiento, pues es una vanidad. El autoengaño, por supuesto, ¿no? Porque se la pasaban muy bien. Imaginen los libros que tenía este señor. Y pidiéndole un cuadro de estas características, uno de los grandes maestros, porque Holbein, además de ser el pintor de la corte de Enrique VIII, ¿no? Recordaron también era embajador, entonces por eso coinciden, ¿no? Pero le está pidiendo al pintor, que pintó él, ¿no? Aquí está otro Charlie Brun, que es otro artista, donde sale él con un espejo. Y esto da como resultado, ahí está él reflejado en el espejo. Aquí otro Vanitas de Gerritz, creo que tengo una ampliación. Imagínense el detalle de pintar estos reflejos, ¿no? La pintura como una no reproducción de la realidad, sino como ¿qué podemos decir? Como un dato, como un sustituto de la realidad, ¿no? O sea, la imagen se convierte en sustituto de la realidad para la ciencia, ¿no? No es necesario tener el objeto ahí, sino el dibujo que se hizo y que tenemos perfectamente y que podemos estudiar, ¿no? O la planta, o en fin, ¿me explico? ¿No? Entonces, la pintura de objetos, la pintura del mundo convertido y además las luces, el dinero, todo la vejez, evidentemente, tenemos esta burbuja como un espejo donde se ve el pintor pintando el cuadro, ¿no? Lo mismo. Ahí podríamos terminar diciendo, bueno, vanidad de vanidades, ¿no? Como bueno, en otras pinturas. Fíjense el detalle
de la ventana reflejada, los arbustos, ¿no? Que se ven a través de la ventana, su brazo, ¿no? Después los cuadros aquí, después la distorsión, porque aquí está la copa esta. Como si estuviéramos viéndolo, pues si no con un microscopio, con una lupa. Y esto da como resultado algo muy importante que se me había olvidado decir, ¿no? Y dentro de esta nueva experiencia del espacio o de la imagen y de lo interior, se da la experiencia de la escala, ¿no? O sea, lo que hacen o lo que el descubrimiento, además de lo inmenso y lo pequeño que puede ser, y cómo hay mundos que no vemos sino a través de estos instrumentos, ¿no? A través de la ciencia. A ver, voy a quitar ahorita para que no se me vayan las ideas. Lo que quiero decir es que no solo con el telescopio se dio el descubrimiento de las manchas solares o los anillos de Saturno, aunque ahí el señor Galileo tuvo problemas, ¿no? No solo eso, sino el problema de la distancia, por ejemplo. Quiero decir, en la escala, ¿no? Toda la perspectiva y todo son escalas. Dimensión, ¿no? La experiencia de la dimensión. Dimensión hacia afuera, pero también dimensión hacia adentro. Hay otra idea importante, ¿no? Por ejemplo, Vermeer cuando pinta, creo que eso sí lo vimos, dos cuadros sobre el astrónomo y sobre el geógrafo. Él no está viendo a través de los instrumentos, sino lo que está meditando es sobre el problema de la distancia. O sea, ha visto el firmamento, lo que queda por descubrir, lo que realmente está descubriendo en realidad es precisamente ese fenómeno sobre la distancia. Algo que podemos, que no había aparecido dentro del imaginario, ¿no? Lo que puede ser el imaginario del espacio. Sí, eso es importante, ¿no? Eso es muy rico. Es una muy buena experiencia. Y esa es la experiencia precisamente entre este cruce entre lo exterior y lo interior de la pintura. O dicho de otro modo, ¿no? Esta especulación que nos permite la imagen. Pero no, lo que pasa es que la ciencia no es especulación, es demostración. Ahí ese pleito que tiene Galileo con la Inquisición y con la Iglesia es precisamente porque hay un nuevo cambio de paradigma, que es el advenimiento de este método científico, que no era especulación, no era teoría, era demostración. Y el conocimiento para la Iglesia hasta entonces había sido, y sigue siendo, no demostración, sino argumentación. Lo que había dicho Aristóteles se había tomado como verdad por los padres de la Iglesia y no podía cambiarse, ¿no? La idea de fuerza, la idea, etcétera, ¿no? Todo estaba dentro de un universo lógico que no era necesario contradecir. Y además lo estaba contradiciendo un método que se basaba precisamente en la experiencia sensorial, ¿no? En telescopios y microscopios, etcétera. No, eso es brujería, esos son artificios, ¿no? Engañosos. Si el ojo nos engañó, ahora imagínense cómo no nos va a engañar este espejo, ¿no? Entonces, toda la resistencia a la imposición de un nuevo paradigma
Y que incluso, bueno, la negociación se cerró tanto que la Inquisición le dijo a Galileo, bueno, mira, espérate. Nada más lo que te estamos pidiendo es que digas que esa es una hipótesis, ¿no? O sea, todo lo que estoy diciendo, está bien, ya, no te vamos a quemar como hemos quemado a Giordano Bruno, ¿no? Yo nada más vi que es una hipótesis, bájale, ¿no? Era dos prácticas completamente diferentes en el sentido de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es la verdad. Entonces, esta relación entre certeza y pintura es muy extraña, ¿no? Pues habíamos hablado de esta relación entre la certeza y el engaño, pues volvemos otra vez a Descartes, la duda como método científico, ¿no? Y perfectamente lo que nos hace dudar, una de las cosas que nos hace dudar es el arte. Eso sería una de sus funciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, por eso no es tan inútil agarrar un temita así, porque te hace reflexionar bastante, ¿no? Reflexionar como están reflexionando el astrónomo y el geógrafo de Vermeer, ¿no? ¿Qué están pensando entonces? Se especula que están pensando precisamente la filosofía de Spinoza, ¿no? Que es vecino, son vecinos, además, Vermeer y Spinoza. Y cómo pensaba que para Spinoza, como para Berkeley, sobre todo para Berkeley, lo que vemos es pura ilusión óptica, porque todos son ideas, ¿no? Y existe una idea, la idea de Dios, ¿no? Entonces, escriben el Tratado de la Óptica de Berkeley, precisamente un tratado donde la negación de la imagen, ¿no? O sea, no existen imágenes, existen únicamente conceptos. Qué duro, ¿no? Pues sí, porque como espectador al final uno lo que ve es, o sea, ¿por qué estas imágenes que vimos del siglo XVII, la mayoría, por qué nos generan un placer estético al momento de verlas? ¿Sí? O sea, en realidad pueden ser historias, pueden ser descripciones, pero hay algo fascinante que es lo que nos atrae, ¿no? Y que nos genera un cierto gusto, un cierto placer. ¿Qué es lo que te pasa cuando escuchas una determinada música? O cuando tomas un determinado vino, o cuando hueles el huele de noche. Aquí tenemos un huele de noche que las últimas noches ha estado con una fragancia verdaderamente espectacular, ¿no? Entonces son cosas que te generan un placer, que en este caso para mí me parece un placer estético, ¿no? Una emoción. Y que cuando uno se sienta a observar uno de estos cuadros, más allá, y estoy hablando como layman, pero más allá de la óptica, más allá de los conceptos, más allá de todo esto, se está generando una cuestión que es, sobre todo, visualmente placentera. No sé si me explico, ¿no? O sea, ya más allá de lo que intelectualmente puedas procesar cualquiera de estos trabajos, pero lo primero que viene es esta impresión visual estética, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece, y creo que esto es lo que hace estos cuadros tan universalmente populares y atractivos, ¿no? Por la cantidad de gente a la que nos producen algo, esta emoción, estos cuadros, ¿no? Pero en fin, es un poco mi reflexión de esto que estamos viendo. Sí, completamente estoy de acuerdo, o estaría de acuerdo, pero es que no todos los cuadros se conmueven de la misma manera, ¿no? De acuerdísimo, por supuesto. Eso, ¿no? Pero yo creo que donde los cuadros que te conmueven, como puede ser Tiziano, Van Eyck, etcétera,
y nos conmueven a todos, es precisamente porque lo que estás diciendo, en eso consiste la belleza, ¿no? ¿No? Precisamente en esta ilusión de lo bello, ¿no? Sí, y ahorita que estás de Vermeer, Pero, o sea, yo me he ido a buscar de los 43 cuadros de Vermeer, me he ido a buscar cuando he tenido la oportunidad en los museos en Estados Unidos, que hay en la National Gallery, en los museos de Europa, los cuadros de Vermeer. O sea, ¿por qué uno es capaz de irse, ¿no? al Museo de Mauricio en La Haya a ver la niña de la perla, ¿no? ¿Sí? Y vas profeso a buscar tener en vivo esa experiencia estética, ¿no? Y bueno, nunca me he ido a buscar un Rubens a ningún lado, ¿sí? O sea, no me produce, ¿no? Esa emoción estética no me la produce Rubens, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, te estoy dando la razón. No es cualquier cuadro, no es cualquier escultura, como no es cualquier música, ¿no? sí, pero ahí el poder de estos cuadros un poco consiste no tanto en la representación de la belleza, sino en la representación de la ilusión de la belleza, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y ahí podríamos revisar, porque en dado caso hay algunos que me pueden interesar precisamente por el esplendor que estamos hablando, ¿no? Esplendor en la descripción del detalle, más, etcétera, ¿no? Y eso nos puede sorprender, pero no nos están poniendo esto. Y eso está en relación precisamente con la especulación de la imagen, ¿no? Y la idea del deseo, como les decía la otra vez, ¿no? Que es el fundamento de la filosofía neoplatónica. El deseo es el principio de la belleza. Entonces la ilusión, el deseo está relacionado precisamente con esa ilusión, no con la realidad, sino con la imagen. Ahora, me puedo decir cosas más salvajes, pero mejor después, ¿no? Vean este cuadro también muy bello de Latour, ¿no? De Magdalena. Y ahí, bueno, este espejo donde está la vela, la que se está reflejando, y claro, aquí el cráneo. Otro, Vanitas, ¿no? Que ya vimos. De la misma escuela, ¿no? Aquí estamos en una situación muy, muy especial, de esta mujer joven, su estucador, etcétera. Ahí sí, este deseo, esta ilusión. El desnudo, ¿no? Es importante. Pero hablemos del desnudo después, ¿no? Está en relación con eso. Aquí otra vez Venus en el tocador. Es un tema muy recurrente. Cuando se trata de algunas cosas, siempre van a encontrar estos símbolos. Es el símbolo de la belleza, pero al mismo tiempo el símbolo de la vanidad, para decir algo, ¿no? Aquí otro muy complejo que no tengo para acercarnos, ¿no? Después dije, bueno, ver las mujeres pintoras, ¿no? Aquí está un autorretrato de Marcia, en unas ilustraciones de 1400 que vienen las mujeres ilustres de Boccaccio, ¿no? Entonces se supone que Marcia es una pintora y se autopinta, autorretrata con la ayuda de un espejo. Ahí están otras representaciones de Marcia, ¿no? Pintando un niño, qué maravilla, ¿no? Y flotando, ¿no? Pintándose aquí, ¿no? Después el espejo, pues, como símbolo, repito, de la vanidad, dentro de los pecados. En el bosque vamos a encontrar el espejo como símbolo de la vanidad. Y también de la codicia, la muerte, ¿no? En todos los sentidos. Aquí tenemos una pintora que
muy especial, ¿no? Es una pintora profesional, ¿no? Avant la lettre. Es un autorretrato de ella. Es un vanitas, otra vez, ya sabemos lo que es un vanitas. Se reúnen los objetos más bonitos, ¿no? Hasta bombas de jabón, joyas, etcétera, perfumes. O sea, todo lo que es perecedero, ¿no? Y esa sería una declaratoria de que pues todo caduca, ¿no? De ahí que todo es una vanidad. Los dados del juego. Sí, pero aquí están escondidos muchos autorretratos de ella en el cuadro, ¿no? Oye, y eso es perdón, el anterior, Fer, la burbuja, que se ve como una burbuja de jabón ahí. Exactamente. El símbolo de lo más efímero, imagínate, ¿no? Nada dura, nada, ¿no? Es una alegoría del tiempo, es una alegoría pues, de la vida, de lo perecedero. Evidentemente es una reflexión sobre la muerte, ¿no? Ahí. Entonces vean estos retratitos que se pinta aquí encima de la tapa de esta jarra, ¿no? Está ella, ¿no? Reflejada en ese objeto. Después en este tarro se ve la ventana y se ve ella en el reflejo de esa jarra. Wow. ¿De dónde es ella, Fer? Es alemana. Vean estos retratos de la copa, ¿no? Estos reflejos de la copa. Otra vez la descripción, ¿no? Y aquí tendríamos esta idea de la escala, que es la amplificación, ¿no? El detalle más pequeño, es imperceptible, tú te tienes que acercar y a veces incluso con una lupa para ver estos detalles, ¿no? Que la pintura representa más de lo que podemos ver. Otra pintora, ¿no? Y busqué pintoras que están pintando. Autorretrato de Sofanispa, allí sola. Este es un curioso de un retrato de ella misma, otra vez de un autorretrato, pero lo que pasa es que el retrato está pintado no por una pintora que está pintando el retrato, sino por Bernardino Campi, que es su maestro de pintura, ¿no? Entonces el retrato que hizo, dice que lo está pintando otro, ¿no? También en ese juego de espejos y de reflejos. Este es muy, muy bello, de Artemisa. La gentileza es una maravilla. Una maravilla. Ella está pintando, ¿no? Es un autorretrato de ella pintando. En realidad, pues todo esto conforman un tema común, más o menos común, en esa época, que es la alegoría de la pintura. Oye, Fer, Artemisia fue la primera mujer que fue aceptada en la Academia de las Artes de Venecia, ¿no? Exacto, sí. Una pintura, aquí está otra vez ella, en una escena, una representación muy cruel, muy violenta. Como ustedes saben, ella fue violada y sufrió la violencia. Y de alguna manera este cuadro pues denuncia o se venga, no es un tipo de venganza de la violencia que sufrió, porque la historia es muy fea, ¿no? La violó su maestro de pintura y él confesó, se defendió y pues la iglesia, bueno, la corte, ¿no? Decidió aplicar pues estas tácticas que es de la PGR, ¿no? O de la Inquisición, infligiéndole castigos físicos a ella para confesar la verdad, ¿no? Cortándole las uñas, ¿no? Entonces, fueron dolores muy fuertes, siendo ella inocente, ella siendo la mártir, y fue considerada, al contrario, como
que había cometido el delito. Vean esta pintura, ¿no? De Gautier, el autorretrato 1640, un cuadro también muy bello. Otra vez con el tema de la alegoría de la pintura. Otra, el autorretrato, la alegoría del amor profano. Aquí no con el lienzo, sino con el espejo, que ya hay una confusión entre espejo y... Ahí. Otro autorretrato, Vanitas, la alegoría del amor profano, de ella, es uno, ¿no? Con el espejo. Este cuadro lo puse porque, bueno, esta mujer es ella misma, es un autorretrato dentro de una escena mitológica de Baco, ¿no? El triunfo de Baco. Y pues para responder a esto de que la pintura nada más había desnudos femeninos, aquí ella pinta un desnudo masculino. Este es el tema del pintor pintando. Tiene otro subtemita que me gusta mucho, que es precisamente el que se pinta aquí, de Roger van der Weyden, que es San Lucas pintando a la Virgen. En los apócrifos se cuenta que San Lucas, uno de los evangelistas, pintó a la Virgen, ¿no? Entonces, San Lucas es patrono de los pintores, etcétera, pero ese tema ya no es el artista, sino un santo que pinta, ¿no? Pero pinta además pues la verdadera y única pintura a la Virgen, ¿no? O sea, eso dentro de la pintura, ya imagínense ya la imagen de la imagen, aquí estamos hablando de la imagen original. En la Edad Media, he podido, así, en estudios que he consultado, rastrear 11 abadías, catedrales, en fin, iglesias que se adjudicaban tener el retrato original de San Lucas, ¿no? Es decir, el verdadero retrato de la Virgen. Y además allí es un tema pues muy también especial porque es prácticamente un cuadro primero de lo pues de la Virgen y el niño, ¿no? Imagínense, de la divinidad, pero es un cuadro pintado por un hombre, ¿no? No son esas pinturas sobrenaturales, esas imágenes como puede ser la de la Virgen, donde la divinidad pinta la obra, ¿no? Aquí es el hombre pinta la obra, ¿no? Eso va a traer mucho la atención a pintores. Aquí hay otro, ¿no? Medio chafa, la verdad, ¿no? Digo, contestando un poco a Luis, yo no haría el viaje para ver este cuadro, ¿no? Pero sí mucha gente hace el viaje a esta basílica de Checoslovaquia, que se supone que es precisamente el cuadro de San Lucas, uno de los verdaderos, ¿no? ¿No? Evidentemente es culto, es de culto, ¿no? Es una imagen de culto, por pues, tener los derechos reservados, ¿no? Otro que se supone que es de San Lucas, dentro de los íconos rusos. Se me hace curioso, pero imaginar a San Lucas con una pintura así, ¿no? Que es precisamente la pintura de la Iglesia Ortodoxa, que es una no pintura, ¿no? Porque para los íconos y para la Iglesia Ortodoxa no creen en las imágenes, sino las imágenes que pintan una y otra vez la misma no fueron hechos por el hombre, ¿no? Entonces son imágenes. Aquí hay una imagen de la Virgen, supuestamente de la Virgen pintada por San Lucas, hecha por André Rouvet del siglo XIV, uno de mis artistas extraordinarios. Se le conocen nada más 3 obras. Aquí otra, ¿no? De Guercino, San Lucas pintando a la Virgen.
pero aquí, Oye, ¿por qué no entiendo? ¿San Lucas era pintor o por qué? sí, eso es lo que dicen los evangelios apócrifos, ¿no? Entonces existe esa leyenda y se ha pintado esa leyenda y se ha venerado las imágenes de esa leyenda. Pero está dentro de esta misma alegoría de la pintura, que es una alegoría de la pintura religiosa. Imagínense a quién están retratando. Pero en realidad estamos hablando de una alegoría que el tema de la pintura es la pintura, ¿no? Ya, el estar pintando lo que estoy pintando, de alguna manera, es una reflexión otra vez sobre la pintura, no tanto el retrato, sino el hecho de pintar, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Es lo extraordinario. Por primera vez la pintura se convierte en tema de la pintura. Uno de los artistas que más se autorretrató fue Rembrandt. Y aquí hay pues toda eso que les decía, ¿no? La luz como la iluminación, la pintura como un dispositivo para iluminar, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos a Rembrandt en su estudio, iluminándose muy fotográficamente. Y eso tiene que ver con la cámara oscura, ¿no? Muy fotográficamente la pintura, ¿no? O sea, no es una luz natural, sino es una luz de estudio. Para estudiar la luz. Otra vez, la pintura. ¿Sí? Y termino esto con: el cielo no es azul ni es el cielo. A partir de todas estas disertaciones, no, especulaciones sobre la imagen, especulaciones en muchos sentidos, desde la óptica, geometría, pintura, etcétera, ¿no? Donde intervienen ciencias como la astronomía y la poesía y la pintura, ¿no? Y se llega a esta idea del cielo no es azul ni es el cielo. Este desencanto, efectivamente, que se descubre con estos nuevos aparatos, estos nuevos dispositivos visuales que son el telescopio, pero también la pintura, que prueban algo, el gran desengaño. Y fíjense, ese es el barroco, la estética del engaño, ¿no? El cielo no es azul ni es el cielo, ¿no? Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, lástima grande, que no sea verdad tanta belleza. ¡Wow! Luis, ahí el problema entre belleza y verdad. No quiero resolverlo. Nada más quiero compartir este cielo que no es azul ni es el cielo, como una pintura que abre un espacio más dentro de un espacio, ¿no? La catedral. Estos frescos de los techos barrocos, ¿no? Que nos dan la sensación, la ilusión de la belleza del cielo. Que es precisamente todo el engaño, ¿no? Qué horror. Ve.
Así como otra vez, ¿verdad? ¿Y dónde está la pintura, no? ¿Dónde estoy yo? Bueno, hasta ahí hay mucho que ni consulté ni una hojita de los apuntes que tenía. Todo me lo eché así como si supiera las cosas que estoy diciendo. Y claro, se me olvidó la mejor parte, pero ya ni modo, ¿no? Buenísimo, fue. Entonces, como ven, una pues no, digo, otra manera de ver de qué estoy viendo y cómo están viviendo las cosas. Entonces, como esta especulación de las imágenes, como proponía Giordano Bruno, y que lo puse como tema de la plática, perfecto, pero sí me permite, ¿no? Convertir las imágenes en ideas, ¿no? Y sí se puede pensar la pintura, que es muy hermoso eso, ¿no? La pintura forma parte de las ciencias liberales, tal vez probablemente de la filosofía, pero también de la geometría, ¿no? También de la retórica, cómo contar una historia, ¿no? Sí, eso. Con eso me quedo yo, ¿no? La especulación de las imágenes. Claro, en la literatura, además, pues podríamos encontrar una maravillosa novela, una de las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? El licenciado Vidriera, ¿no? Imagínense esa locura que uno está hecho de vidrio. Y ese licenciado es consultado y pues, está loco, ¿no? Es un antecedente a Cervantes, ¿no? Digo, al Quijote, ¿no? Otra vez, pues, toda la teoría del engaño, ¿no? Y como decía Kepler, ¿no? La imagen es una ilusión. Bueno, esta clase estuvo patrocinada por especulación, lente, espejo y ventanas, ¿no? Y pintura, ¿no? Porque esto lo podemos ver en la literatura también, pero como la pintura pues, sirve mucho porque lo estamos viendo, ¿no? Pero eso, sobre la metáfora, en Góngora no se diga, en Sor Juana, pues están hablando precisamente de lo mismo, ¿no? ¿Algún comentario? Celsin, ¿algún comentario? Pues que me gustaron mucho las pinturas que nos enseñaste con espejos. Me encantó la de la vela. Yo quedé fascinada con esa pintura y me gusta mucho esta idea de los espejos también en cuanto al esoterismo, que dicen que si pones, o sea, pensaba mucho en eso que dicen de los dos espejos, que pues puede ser mala suerte y que por ahí se fuga la energía, o que no pongas un espejo o sea, en tu cama y que te reflejes porque te pueden robar el alma, y espejos como portales también. Entonces, imagino también todas estas cosas que empezaron a surgir de los espejos desde ese entonces. Entonces, quedé fascinada con todas las imágenes de espejos que nos mostraste el día de hoy. Muy bien. Coincido. Chava, Isabel. Oye, en ese sentido, el término de especulación de la pintura o de la imagen, si especular viene de la palabra espejo, justamente nos convierte
¿cómo te diré? Convierte la obra, la pintura, en un espejo cuya imagen la estamos recibiendo para lo que tú dices, para pensar la imagen, que la estamos recibiendo a través del cerebro, ¿no? Pero a eso se ha de referir la especulación de la imagen, ¿no? Exactamente. La reflexión incluso es una palabra que se aplica a la filosofía, pero es una palabra que se aplica también a la óptica, ¿no? Así es. La reflexión sobre la imagen, ¿no? O sea, la imagen se piensa a sí misma. La pintura se piensa a sí misma, es lo que les he dicho, ¿no? Y lo que hacen estos pintores es precisamente pensar la pintura, ¿no? Porque es una de las actividades más, cosa mental, ¿no? Otra vez, insisto con Leonardo, ¿no? Claro. Sí hay ese juego, un juego científico, ilusorio, en fin, pero sí hay que entrarle al juego, ¿no? De la especulación, ¿no? Monetaria. Pues yo me quedo con lo que decía Foucault que es un cuadro es como una ventana abierta, ¿no? Y esa ventana abierta, si uno como observador tiene esa información o esos pensamientos de otros, puedes ver diferente una obra, porque entonces lo que decías, ves el interior, ¿sí? No el interior del espacio, sino el interior de la persona, sea del pintor o de quien está dentro de esa obra, ¿sí? Entonces, a mí me gustó mucho porque aprende uno a ver diferente los cuadros. Sí. O sea, todo lo que nos fuiste poniendo, todo ese juego de imágenes, de espejos y de cómo creo yo que el pintor busca verse a sí mismo también. Claro. O sea, está en esa búsqueda de dónde está como pintor, ¿no? Como autor de esas obras, y eso me gustó mucho también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues básicamente eso, me gustó muchísimo, porque sí ve uno diferente las pinturas, sobre todo. Sí, lo que está diciendo es importante, sí, el autoconocimiento, ¿no? A través de la pintura. Que además no solo es una reflexión sobre la pintura misma, sino sobre el acto de pintar, ¿no? Y lo que decía Descartes, ¿dónde estoy yo colocado, no? O sea, que es, hasta se ve los granos de la nariz, pero en el cosmos, ¿dónde estoy yo, no? Un problema de ubicuidad que es muy bello. Otra vez regresamos a Vermeer y lo otro que dice de las ventanas, recuerda que lo retoma Leonardo y es muy claro, que el ojo es la ventana del alma, ¿no? Entonces, la atención a la manera como se mira, ¿no? Y cómo se representa la mirada. Porque prácticamente la pintura es pura reflexión de miradas. Regreso al cuadro que no puse esta vez, pero del astrónomo de Vermeer. No está viendo nada. Ahora sí que está pensando sobre las nubes, ¿no? Sobre la distancia. Algo que no tiene imagen, ¿no? ¿Pero qué es la imagen? ¿Qué es la luz? Qué rico. Qué experiencia entre el macro y el microcosmos. Pero también eso, ¿no? También igual la pintura podría ser como, aparte como espejo para el pintor, creo que espejo para el espectador, ¿no? O sea, como espectador creo que también te puedes encontrar muchas veces en los cuadros. Sí, a ver, jueguen a buscar su doble en la pintura, ¿no? La pintura padre. Ahora, los espejos, me imagino que sobre esto debes tener mucho pensado, visto, pero no solamente como un reflejo, claramente, ni como una reflexión sobre lo que estás observando, ni como una vuelta a ti mismo cuando te observas como pintor, sino como posibilidades o realidades paralelas. Creo que en el arte, igual que en la literatura, esta idea de que mejor no tocar el espejo porque te va a tragar. Hay algo el espejo siempre alude como un mundo, ¿no? No solamente algo que está reflejando lo que yo veo,
sino es como una ventana, una puerta, ¿no? Que más vale que ni te asomes porque te traga, ¿no? Digamos, o sea, lo vemos en Alicia en el País de las Maravillas, en miles de cosas, ¿no? Pero me imagino que en la pintura también hay esta idea de espejo como una realidad paralela. Está más allá del cuadro, más allá del que pinta y del que observa. Sí, estoy de acuerdo. Tanto el espejo como la pintura son dos añadidos al mundo. Son añado, así como vengo un espejo y añado esa imagen, ese espacio, ¿no? a este mundo. Y eso por una parte, pero también el espejo como metáfora, digo Borges, pero regresamos a, llegar a Borges. La literatura nada más ha creado 2 o 3 metáforas, una de ellas es el espejo. Toda la literatura sobre el espejo es infinita, otro es el laberinto y otro podría ser, ¿no? Pero sí, esa idea como nos hemos reflejado en la pintura y qué hemos reflejado en la pintura, ¿no? Ese espejo cambiado de espejito a espejito, ¿no? El narcisismo, podría adelantarme, ¿no? Por ejemplo, el narcisismo de la cultura contemporánea. Todo es un espejo de nosotros mismos. Totalmente. ¿No? Es increíble la desproporción de la multiplicación del espacio a través de los medios. Y además la confusión entre la imagen y el sujeto, ¿no? Esta práctica narcisista, ¿no? O sea, nos vemos reflejados, necesitamos los medios porque nos vemos reflejados en los medios. Es el mito del Narciso, ¿no? Oscar Wilde decía algo, ¿no? De que yo decía que Narciso no se estaba enamorado de su imagen que vio reflejada en el lago, sino que la imagen de Oscar Wilde se había enamorado de su propia imagen que estaba reflejada en la iris. O sea, ese narcisismo, que la imagen se enamore de la imagen, es la estética contemporánea. Bueno, es el infierno. Es el infierno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es Andy Warhol, pero vamos, es la imagen que podemos regresar a una imagen, un concepto de imagen y una práctica de imagen pues, del siglo XVI, ¿no? Pues no se puede, no se puede. No, hacemos una reproducción. ¿Me explico? Porque ha cambiado la forma como vemos y pues tanto nuestra concepción de lo que percibimos como lo que representamos, ¿no? Ya no somos inocentes, ¿no? ¿Cómo se representa entonces el espacio en la pintura? Pues una de ellas es el cuadro negro de Malevich, pensando en esto, ¿no? Pero vamos a llegar a Malevich. Porque la siguiente, pues sí, me gustaría hablar del barroco, pero todavía falta el siglo XIX que está grueso en esta discusión. O sea, todo sobre esta misma discusión, ¿no? Y el arte contemporáneo. Esos son 3. Y después los otros 2 temas, pues déjenme pensarlos porque quería hablar sobre el cuerpo. Y quería hablar sobre, ya no me acuerdo qué, pero vamos a hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Oye, el erotismo en la pintura, Fer. Bueno, con el cuerpo. Ok. ¿Sí? ¿Algún comentario, Cecilia, Clemente? Micrófono.
sí, con todo lo que están diciendo, me quedo con este universo de esto es un cuadro, esto es una pintura, que es maravilloso porque realmente, como dijiste muchas veces, la pintura es una cosa mental, pero esa señalización tan clara, el espejo ayuda para eso, obviamente la postura del artista como el creador, pero yo también lo veo como esta cosa mental está hecha por alguien, o sea, esa llamada de atención de la imagen del cuadro como cuadro y desde la cortina, ¿no? Desde la cortina de Vermeer, es decir, esto es una pintura. Y ahorita que estabas hablando del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, cómo hemos llegado a una confusión total entre la realidad y la imagen, cuando acá estamos hablando de una total claridad de esto es una imagen, esto es una pintura, esto es una cosa mental, esto es una reflexión, esto es una pintura. Hemos confundido el mapa con el territorio, ¿no? Y es lo que decían que cuando criticaba la iglesia al telescopio, precisamente que no estaban viendo lo que estaban viendo, sino nada más estaban viendo el telescopio, ¿no? Con esa advertencia, porque no estaban viendo la verdad, sino estaban viendo el microscopio, ¿no? Aquí ahora nos sucede en esta nueva cultura visual que es la que vivimos, ¿no? La idea del simulacro, pero precisamente esta confusión, y eso lo podría decir San Agustín, muy bello, muy bello. Porque para San Agustín el pecado es confundir la imagen con uno mismo. Eso es lo que provoca el error. No es la concordancia, el equilibrio entre la imagen y la realidad, sino la imagen y el sujeto, ¿no? Ahí se rompe el equilibrio entre el yo y el mundo. Pero pues eso no dice Netflix, ¿no? Y eso no dice... Y además estamos bien entrenados, o sea, cuántas historias nos echamos al día, ¿no? Y preguntas como puede ser si la imagen es una realidad única, aunque pueda pintar cualquier cosa, que es muy interesante eso. Yo puedo pintar cualquier árbol, como está ahí, y es una cámara oscura, ¿no? Yo puedo pintar cualquier árbol, pero como dice, no ese es el tema de la pintura, ¿no? Según Leonardo, ¿no? No es que se puedan pintar todos los árboles, sino cada árbol son todos los árboles, ¿no? La idea de modelo, la idea de la imagen. Eso lo dejamos para después, ¿no? El tema de la repetición, que es muy, muy importante en la estética contemporánea, es eso. Una de las características de la imagen es precisamente su capacidad de reproducción. Y podría agregar de transmisión. ¿Sí? ¿Cecilia? No, pon el micrófono, si no... Me quedé con una duda cuando vimos estos dos, el cuadro de Vermeer restaurado y no restaurado. Ajá. ¿Cuáles fueron los criterios? Evidentemente Vermeer quiso quitar el Cupido que había pintado. Parece ser que lo quite es otro. Y no tengo mayor información. Voy a investigar bien y les digo la próxima. Okay. El chisme. Ok. Chisme. Pero Vermeer es muy bello porque es un pintor de muy pocos cuadros. Sí. ¿No? Luis dijo Correcto. 43, ¿no? 43 cuadros tiene. Bueno, conocidos, ¿no? Sí.
Gran pintor, coincido. Un gigante. ¿Algo, Clemente, quiere decir algo o no? Muy bien, todo muy bien. Muy buena clase. Y me quedo con eso de más que el objeto, más que nosotros admirando el objeto admirándose a sí mismo. Y ya, todo lo que... Me gusta eso, me gusta eso. Sí, me gusta. Qué duro, ¿no? La imagen viéndose a sí misma. Bueno, entonces así le hacemos. Vamos a ver cosas del barroco de Newton y del siglo XIX y pasamos al arte contemporáneo. Y después siguen el cuerpo y erotismo. ¿No? Y si no da tiempo, cerramos con una clase que podría llamarse la destrucción del arte, ¿no? ¿No, Clemente? Eso. Okay. Yo coincido mucho con lo que dijo Celsin, que para mí por lo menos la reflexión sobre el arte, viendo las pinturas y platicando las pinturas, se me hace un ejercicio maravilloso, ¿sí? Porque está la reflexión, pero está el disfrute también, ¿sí? Y esto pues como que no es lo más común, ¿no? O sea, yo aquí tengo un montón de libros de arte y buenos, de museos y de todo. Y rara vez me siento a disfrutarlos, ¿no? Y bueno, seguramente la mayor parte de las pinturas, bueno, excepto, oye, qué impresionante lo de las mujeres, ¿eh? Sí. Qué cantidad de artistas mujeres del siglo XVII que yo no tenía la menor idea ni de su existencia. Digo, había oído hablar como de dos, de la Gentileschi y de otra, pero nada más, qué bárbaro. Sí, qué rico. Entonces también abre mucho el apetito, ¿no? Para ir a buscar, ¿no? Para conocer un poquito más de la obra y de la persona, de los artistas, etcétera, ¿no? Entonces eso pues está padre. O sea, para mí es una clase muy, o sea, es una manera de romper con las rutinas, que es muy rica y muy gratificante, ¿sí? Y me gusta mucho el formato de la clase. O sea, a mí me parece que es muy, o sea, que da mucho, ¿no? Da mucho y deja mucho, ¿sí? Qué rico. Gracias. Gracias. Eso es importante. No, qué rico. Bueno. Pues me dio mucho gusto verlos. No, Igualmente, Fer, muchas gracias. a ustedes y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Gracias. Cuídense Gusto mucho. verlos a todos. Bye. Walu, que te alivies. Ay, bueno, que te alivie, Walu. Ya se fue. Ya se fue. Y ustedes cuídense. Bye, Igual, bye. bye, bye. Bye, adiós a todos. Bye.